Mi nombre es Emily Yurani Pavón Sepúlveda, estudiante del programa de Psicología, primer semestre, Universidad de Pamplona. El tema en el que les vengo a exponer, les vengo a hablar, es acerca del libro de Noah Harari, de Animales a Dioses, específicamente del capítulo número 2, empezando por el primer tema que se encuentra en él, el cual es el árbol del saber. En primera instancia, los sapiens no tenían sucesos ni características diferentes a los demás Homo. Se cuenta que hubo dos oleadas de aparición de los sapiens en las demás civilizaciones, siendo más específicos en neandertales. Este primer encuentro, donde debido a diversas condiciones que aún no están claras, fueron las que permitieron que los neandertales salieran victoriosos al seguir siendo dueños de Oriente Próximo. Debido a esto y a los pocos logros que se podían visualizar, se consideraba que los Homo sapiens tenían las capacidades cognitivas aún muy inferiores, haciendo difícil mantener una conversación con ellos de religión, ciencia y lenguaje, si los tuviésemos al lado. Esto sucedió en la primera oleada, pero entonces, cuando se dio lugar a la siguiente, hace 70.000 años, los Homo sapiens comenzaron a hacer cosas más importantes, empezando por reemplazar las demás civilizaciones, esta vez con mucho éxito, y encontrando un nuevo continente, el cual es Australia. Eso precisamente hace 45.000 años. Entre estas épocas se observa un periodo de creación de barcas, lámparas, aceites, arcos, flechas, agujas y también un adentramiento entre temas como son la religión, estratificación social y comercio. Se cree que esto fue debido a una evolución cognitiva o revolución cognitiva, o también llamada el árbol del saber, de ahí el título. Esta se dio lugar gracias a una mutación genética de manera aleatoria. Esto quiere decir que los neandertales también pudieron tener la posibilidad de obtener este avance, pero no corrieron con nuestra suerte. Si habláramos entonces con un Homo sapiens de esta segunda oleada, podríamos perfectamente entender diversos temas y compartir conocimientos. Este nuevo lenguaje extenso que adquirieron los Homo sapiens permitió ampliar nuestra capacidad de retener y comunicar información, y se debía a la gran variedad de interpretación que se le podía dar a ella. Otra teoría que también es muy interesante nos indica que el lenguaje evolucionó debido a querer compartir información del mundo sobre ellos mismos. Bueno, algo así como lo que hoy conocemos como el chisme. Esto constaba en querer saber de la vida personal del otro, pues creían que de esa manera podían tener en claro en quién podían confiar y en quién no. Y aunque parezca un poco loco, esta teoría se ve en nuestras vidas de hoy en día, siendo una clara prueba para ella, puesto que aún nos comunicamos utilizándola. Y pues bueno, estas dos teorías podrían ser ciertas, dándole paso también a algo realmente muy importante en nuestra historia. Como ya lo habíamos mencionado, se tenía un breve concepto de lo que para ellos era religión, y también lo que eran mitos, leyendas, dioses, entre otros. Y esto es debido a la imaginación y a la ficción de crear cosas inexistentes. De esta manera podríamos cooperar en mayor número con personas extrañas. Ya luego de haber hablado del primer tema que encontramos en el segundo capítulo, podemos pasar al segundo, que nos va a dar un abordaje más completo acerca de lo que es la ficción y la imaginación. La leyenda de Piyut comienza explicándonos que por naturaleza los humanos de esta época tienden a tener actitudes similares a la de los chimpancés, como lo son los instintos sociales al adaptarse en grupos pequeños e íntimos en los cuales se podían confiar. Si este grupo de alguna forma se llegase a ampliar, se desestabilizaría y estos se dividirían en otros grupos, y todo sucede debido a que, aunque hubiesen suficientes recursos para poder alimentarse, el hecho de ponerse de acuerdo para algunas cuestiones tales como quién sería su líder, quiénes cazarían, cómo lo harían y también quién debía parearse con quién, no dejaba que esto sucediera. Pero entonces aparece algo, que es la teoría del chismorreo, la que ya habíamos hablado. Esta nos da una ayuda, pues gracias a ella los grupos podían ser aún más grandes y estables. Claro, sin sobrepasar los 150. En la actualidad, este no es un problema, pues nosotros podemos perfectamente relacionarnos con más de 150 personas. La pregunta entonces que se hace es ¿cómo llegamos a esto? Y es fácil de responder. Realmente todo se debe a la ficción. Sí, eso mismo que hablamos de crear cosas que no existen.
Bueno, al crear mitos comunes nos da una ventaja al poder relacionarnos y entendernos de acuerdo a estos, como la religión, ya tan mencionada por ser una de las más antiguas, los estados, los sistemas judiciales, bueno, hablando de la actualidad. Pero entonces, si hablamos de los primitivos, las creencias en fantasmas, espíritus y las alabanzas que hacían entre ellos les daban un interés común en el cual relacionarse. De alguna manera, la empresa Peugeot nos explica esta cuestión. Esta empresa de automóviles es una de las más antiguas de Europa, trabajando con más de 200.000 personas desconocidas y operando de una manera muy eficiente. Aunque sucedieran muchas cuestiones que intentasen acabar con esta empresa, no podrían, debido a que Peugeot no es una empresa sujeta al mundo físico. Explicó entonces, ella hace parte de una cadena de compañías de responsabilidad. Esto quiere decir que al momento de que pase un contratiempo con alguno de sus productos, ni los fundadores, inversionistas o dirigentes tendrían que pagar por ello, pues estas compañías respaldarían los gastos y el negocio como tal. Esto pudo haber sido una gran idea que ayudara a los emprendedores de la antigüedad, pero no conocían esta estrategia ni contaban con tal imaginación para llevarla a cabo. Así que el querer montar un negocio era encontrar una fácil entrada a la bancarrota, hasta tal punto vender a sus hijos al vasallaje al no poder pagar si algún contratiempo pasara. Armand Peugeot persistió en esta idea, lo cual hizo que su compañía se mantuviera a lo largo de los años, haciéndole creer a la gente que era un producto en el cual podían disponer su dinero y confianza. ¿Cómo? Bueno, pues con mitos y leyendas que provenían de la imaginación. Vemos entonces que la imaginación fue algo necesario para la creación de diversos grupos. Esto sin llegar a ser mentira, pues era una realidad imaginada, siendo algo que un gran grupo de personas creen y mientras ésta persista, aumenta su fuerza en el pensamiento. La tercera parte que podemos ver en este capítulo es pasando por alto el genoma. A veces el mito que vemos de la realidad imaginada cambia su comportamiento de acuerdo a las necesidades. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Que una realidad imaginada es cuando un grupo grande de personas persiste en una idea y cree en ella. Y entre más persista esta idea, es más eficiente y más poderosa en la mente de las personas. Bueno, pues su comportamiento cambia de acuerdo a las necesidades, abriendo una vía rápida de evolución cultural. Esta realidad imaginada cambia su comportamiento de acuerdo a las necesidades, abriendo una vía rápida de evolución cultural, no como el comportamiento de otros animales sociales, que es determinado por su ADN, por factores ambientales o por sus necesidades individuales, haciendo que estos cambios sean muy lentos. Los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas, entre otros comportamientos. Estos cambios suceden en 1 o 2 décadas. Por ejemplo, una residente de Berlín que hubiera nacido en 1900 y que hubiera vivido 100 años, habría pasado la infancia en el imperio de Guillermo II de los Hohenzollern, sus años adultos en la República Weimar, el Tercer Reich nazi y la Alemania Oriental comunista, y habría muerto siendo ciudadana de Alemania democrática y reunificada. Habría conseguido formar parte de 5 sistemas sociopolíticos muy diferentes, aunque su ADN habría seguido siendo exactamente el mismo. Esta fue la clave del éxito de los sapiens gracias a la ficción. Por otra parte, podemos ver algunas muestras del avance que tuvo el comercio de los sapiens, el intercambio de productos que necesitaban distintos territorios y que algunos poseían, y la transportación de estos, aunque fuera en una distancia bastante considerable. Se cree que para este aspecto no fue necesaria la ficción, pero al contrario, las bases de comercio se basaban en la confianza. Como por ejemplo, hoy en día la red comercial global de entidades ficticias como el dólar, el Banco de la Reserva Federal y las marcas registradas totémicas de las corporaciones se basaba en eso. Y la forma de establecer esta confianza era mediante mitos o creencias que además, al compartirlos, amplía el conocimiento de los diferentes grupos. Último, pero no menos importante, podemos ver el tema llamado historia y biología.
que nos dice que la diversidad de realidades imaginadas y los resultantes de los patrones en los comportamientos son los que dieron lugar a las culturas, las cuales no han dejado de cambiar y desarrollarse, formando historia, independizándose entonces de la biología, pues a partir de la revolución cognitiva, las narraciones históricas sustituyen a las teóricas biológicas como medio a la hora de explicar el desarrollo de los Homo sapiens. Claro, sin llegar a aceptarse a las leyes biológicas, ya que nuestras capacidades físicas, emocionales y cognitivas están todavía conformadas por nuestro ADN. En conclusión, para poder saber la manera en la que se comportan los sapiens, no solo se tiene que ver biológicamente este proceso, sino también incluyendo la historia llena de imaginación y ficción. Como dice el libro, desde la revolución cognitiva hay una realidad dual, siendo una objetiva con lo que vemos y podemos percibir, y la realidad imaginada, que es lo que creemos o creamos con nuestra imaginación, esta última volviéndose cada vez más poderosa a lo largo del tiempo. Y bueno, esto es todo lo que pude entender del segundo capítulo de Animales a Dioses. Es un libro bastante interesante, bastante extenso, pero que nos da bastante conocimiento de por qué somos lo que somos ahora